11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines armed, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commenced, liftoff, we have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de otro planeta. Precisely on schedule. 9 from the pad on its way to the moon. ¿Cómo estáis, Sebastián? Aquí súper bien. ¿Todo bien? Aquí en Italia, en Turín. Excelente. ¿Cómo están las cosas con la pandemia? Bueno, se están tomando diferentes medidas de tipo, declaran como zonas de mayor riesgo, menor riesgo, con colores, pero más o menos creo que es similar a lo que se hace en Chile actualmente en una fase 1, 2, 3. Pero sí, los números siguen aumentando, más o menos como en todo el mundo. Como en todos lados, sí, exactamente. Pienso lo mismo. Todavía no, ningún país ve la luz tanto como Nueva Zelanda, Australia, puede ser. Sí. No, creo que Inglaterra está un poco ¿Sí? mejor ahora. ¿Está un poco mejor? Ah, ya. Para tener la inmunidad de rebaño. Ah, buenísimo. Oye, mira, yo quería partir preguntándote un poco dónde nace tu interés por el espacio. Más o menos, ¿en qué parte de tu vida como que tomas la decisión de seguir el camino Mira, del espacio? es más o menos bastante tardío, pero puede ser o muy precoz o muy tardío, porque en realidad como que creo que más que nada todo empieza siempre con un gusto por la ciencia en general. Y ese gusto Perfecto. por la ciencia en general partió siempre desde muy pequeño. Desde muy pequeño, gracias a que tuve digamos, la oportunidad de leer libros relacionados al tema que lo explicaban de manera, digamos, más o menos simple para niños. Explicaban sobre todo de ciencia, en todas las áreas. Física, había física, química, había también biología, geografía, historia. Al final había de todo. Ya, Y desde ahí que todo me empezó como a gustar mucho y también desarrollar una cierta intuición científica, por decirlo de algún modo. Como que ya todo lo concebía de manera mucho más fácil. Pero la decisión ya de ir al espacio partió a los 21 años más o menos, o a los 20 años. Sí, sí. Diría que pero, incluso a los 19, pero ya la decisión, claro, de convertirme en astronauta nace ya siendo adulto. ya. Pero aún así, cuando me cuentas esta parte del interés por la ciencia, ¿algo despertó en ti como esa sensación o ese sueño de niño de ver un poquito al futuro y decir, quizás este puede ser mi camino? No, nunca lo pensé siendo niño. Nunca lo pensaste. Ya. Sí. Y después Hay mucha gente cuando, como ese típico sueño de los niños, decir, sí, en claro. realidad no. Sí, Ya, excelente. Y porque entiendo que tú eres de Antofagasta, ¿no? sí. De Antofagasta, perfecto. Y ahí, bueno, desde el colegio empieza como tu interés por la ciencia y ya como me dices tú, cercano a los 18, 19 años, tomas esta decisión y cómo empiezas a perfilar tu camino, cómo dices ya, si tomo esta decisión y quiero irme por este camino, ¿hacia dónde me voy? Como, ¿qué elijo Sí. ser? ¿Qué elijo? Es complicado eso porque y es una de las críticas más o menos que hago yo digamos, a todo, como a la vida en general y Claro, por lo que también cambio un poco mi misión a favor de ello es que eh, faltan ciertos, ¿cómo se dice en español esto? Como role model, como roles a perfecto. los que pueden seguir, como figuras a las que uno puede decir, ok, quiero ser exactamente como esa persona. Y por lo mismo también fue un poco complicado el definir qué era lo que quería hacer. O sea, sabía que sé que quiero ser astronauta, me decía yo en el momento que lo decidí, pero no tenía Claro, ni idea qué tenía que hacer y tampoco nadie me puede ayudar. tal Entonces, cual.
ok, lo que puedo hacer es como ver la experiencia de otros astronautas, entonces me puse a leer como biografías y esas cosas, pero de nuevo, la falta de figuras, digamos, más cercanas a la realidad, digamos, propia, te aleja bastante de ese mundo. Entonces, bueno, ahí al final lo único que hice fue un poco tratar de definir yo mi camino, buscando en internet, digamos, las cosas, los requerimientos o las cosas que piden para ser astronauta. Y dentro de eso, claro, apareció el tema de aprender a hablar en ruso, manejar varios idiomas, y ese fue más o menos el primer paso que tomé para avanzar en este camino. Y ahí fue que Perfecto. me fui a vivir a Rusia, precisamente para aprender el idioma, y lo logré. Ya. Y, Básicamente, o sea, con todos los pasos que he seguido, ha sido exactamente el mismo proceso. Llega el momento en que yo digo, ok, no tengo ni idea cómo avanzar, no tengo ni idea qué hacer. ¿Qué claro, hago? perfecto. Y esta como checklist que te hiciste de cómo ser astronauta, donde me cuentas que partiste, claro, yendo a Rusia, ¿estuviste un buen tiempo en Rusia aprendiendo allá o estudiaste también ruso acá en Chile y después te fuiste a... Estudié poquito, digamos que aprendí lo suficiente para poder leer, que la Perfecto. gente cree que es bastante, pero en verdad es la nada misma. Es realmente el inicio y es la Ya, parte. Lo más difícil viene después cuando ya se viene la gramática o la misma fonética. Esa perfecto. es la parte realmente complicada. Pero sí, lo estudié poco antes y después fue totalmente una inmersión forzada al vivir ahí. O sea, todos los días. Además que la gente no es necesariamente tan, digamos, amable también con los extranjeros. O sea, te ven en dificultades y ya, bueno, es problema de él. Dijo, no, ayúdame. Ya, ya, te entiendo. Oye, y después de esto, ¿aprendiste tu ruso o el ruso necesario para poder como seguir por este camino? ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso fue lo que tienen todos los astronautas, que son bastante capaces en el área que se manejan, digamos, en el área a la cual estudiaron, y también Perfecto, en otras áreas. O sea, siempre son personas que son bastante multidisciplinarias en ese sentido. Entonces, finalmente me empecé a enfocar en estudiar bien las cosas que veía en la universidad. Y también me ayudó bastante para después seguir mi magíster, porque claro, o sea, se surgía la necesidad de esos conocimientos que había adquirido en ese tiempo, con algunos proyectos que empecé a seguir en la U acá en Italia. Y después ya cuando entré a trabajar también, digamos, en el momento de la entrevista, todas estas habilidades empezaron a cobrar sentido, digamos. O sea, cuando uno dice, no, las cosas en la universidad uno no las usa nunca, y la verdad es que sí me sirvió bastante para defenderme muy bien en la entrevista. O sea, tenía todo un bagaje de experiencias diferentes, que no laborales, pero sí en la universidad, claro. Hice bastantes cosas que me sirvieron. te entiendo. Oye, ¿y tú, porque tú estudiaste ingeniería? ¿Tú eres ingeniero en la Católica, si no me equivoco? Claro, claro. En la Ingeniero Católica. electrónico y telecomunicaciones. Perfecto. ¿Y ese, por algún motivo fue específicamente la ingeniería que estudiaste? Porque si bien entiendo que es lo que me has estado contando, no necesariamente hay un camino definido para ser astronauta, pero en este caso tuviste que las habilidades que podías aprender con esta carrera te iban a ayudar. Sí, sí, dentro de lo que vi también cuando estaba investigando acerca de la vida de los astronautas, es que al final, incluso muchos de ellos ni siquiera como que tenían en sus planes ser astronauta, como que no tienen nada que ver con el espacio y de repente como que se les presentó la oportunidad y fueron. Entonces, lo que más o menos aprendí de esa experiencia de ellos es que se trata más de encontrar lo que a uno le apasiona, porque es el único modo en el que vas a ser realmente bueno en eso. Y así que dije, bueno, a mí me gusta mucho la tecnología, mi viejo es técnico electrónico, entonces también ya tenía eh, digamos, un poco esa experiencia y esas ganas de aprender un poco más sobre eso. Además que es súper divertida la electrónica, a mí me gusta mucho. Y también había estudiado cuando estaba en el colegio, también
bueno, aparte de la ciencia, había estudiado bastante programación, o sea, sabía programar en varios lenguajes, me Ah, manejaba perfecto. con los computadores, entonces la mezcla de todo eso es la actual ingeniería eléctrica como tal, en la programación de microcontroladores y esas cosas. Así que dije, bueno, esta es mi área y a pesar de que no es ingeniería mecánica como para propulsión y cohetes, en algún momento tengo que hacer confluir mi carrera hacia el espacio. Y así lo he logrado. Genial. Qué entretenido, alucinante escucharte, de verdad. Y luego de esto, luego de estudiar ingeniería en la Católica, ¿te fuiste a Europa a estudiar? ¿O cómo es ahí lo que Y al hiciste? final hay un plan de doble título de la Universidad Perfecto. Católica que te permite obtener un grado adicional estando aquí o en Milán o en Torino, en Turín. Ya. Eh, bueno, yo elegí Turín, principalmente, claro, porque existían los comentarios de que era mejor en términos de ingeniería eléctrica, pero ¿Ya? también Turín es una de las, digamos, capitales del espacio en general. Y digamos que no lo tenía tan claro en ese momento, pero igual después todo empezó a coincidir, todo empezó a calzar de que precisamente aquí también se hacen partes de la Estación Espacial Internacional. Ah, Actualmente excelente. se está haciendo ExoMars, que es un rover que va a estar es como el Curiosity o el Perseverance. Y lo veo todos los días, o sea, cuando voy a trabajar lo veo todos los días, paso. Qué genial, qué genial. Sí, Oye, al ¿y final cómo? la ¿Eh? decisión. Dale, Sí, dale, no, al dale. final he tomado la decisión de venir aquí. Perfecto, perfecto. Oye, qué interesante. Mira, lo que quiero saber es cómo llegaste al trabajo que tienes ahora, porque me llama mucho la atención que me nombres todas estas cosas que me dice ExoMars. O sea, me imagino que no cualquier persona, no cualquier chileno típico te llega a trabajar en ese tipo de proyectos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, bueno, ese es un poco como el mito que busco derribar, digamos, también haciendo este tipo de entrevistas o como voy compartiendo mi experiencia. Obviamente, claro, o sea, no es como que cualquier persona trabaja en este tipo de cosas, pero tampoco es una cosa como elitista, el hecho o sea, Te si uno sabe entiendo. hacer bien su pega, como existen muchos profesionales capaces en todo el mundo, obviamente Claro, también en Chile. eh, digamos, si uno sabe hacer bien su pega y tiene interés y motivación de hacerlo así, no hay ninguna limitación, digamos, que se imponga a otras personas que también hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Eh, y bueno, y en ese sentido fue como llegué también, claro, hay un poco de aparecerse en el momento correcto, en el lugar correcto, y bueno, finalmente fui aceptado. O sea, a ellos les gustó mucho mi perfil. Fue bastante divertido el hecho de que también yo había postulado a una pasantía simplemente, o sea, ni siquiera una ya, pasantía, una práctica de un mes, como para perfecto. hacer una cosa súper simple en esta empresa que es bastante grande. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a tomar para esta pasantía o esta práctica. Ah, dije, bueno, porque también ya tenía otra oferta de trabajo en otro país, entonces, ok, Ya, no pasa nada. No, pero no te preocupes, también tenemos otro puesto para ti como ingeniero genial. aeroespacial. Y yo así, wow. Después me llegaron a ver el satélite, era una cosa enorme. Y yo así, "Ah", Qué digo, te buena. juro que en ese momento casi se me salió una lágrima, porque era como, no me esperaba esto, no, como que iba sin ninguna expectativa y al final me dieron muchísimo más de lo que me podría haber esperado. Entonces, Qué fue, maravilloso. Qué genial. ¿Pero tú trabajas directamente entonces para la ESA o una mira, empresa que le presta servicios a la ESA? sí, sí, en realidad la ESA no hace nada por su cuenta, digamos. O ¿Ya? sea, esa es más que nada un grupo que define más o menos cómo se mueven las políticas en materia espacial y cómo Perfecto. se reúnen los intereses espaciales de todos los países que conforman la Unión Europea. Y también, claro, define qué se viene después, define cuáles son los proyectos. Y ya después cuando se definen los proyectos, se dice, ya, ok, queremos hacer esto, queremos hacer un satélite que estudie la materia oscura, por ejemplo. Entonces hacen un llamado en general a las empresas que hay aquí en Europa
y eso es lo que se llama un prime contractor, que es el que toma el proyecto, digamos, como tal, completamente, y después empieza como a repartirse también en otras empresas, otras partes de ese proyecto. Eh, y yo estoy trabajando en el prime contractor de Euclid. Ok. Entonces, Euclid, que claro, que es satélite. Entonces, claro, si uno trabaja directamente en el satélite, uno no trabaja normalmente para la ESA. Ya, te Uno entiendo. está como gestionando un poco el proyecto, ¿no? O gestionando, porque al final esa es el cliente, entonces no mete mano directamente en el satélite. Ya, te entiendo, te entiendo. O sea, eh, como dices tú, ustedes son la empresa que se encarga de toda la ejecución al final, porque la ESA no tiene como ingenieros a cargo de hacer toda la ejecución de todos los proyectos que tienen, sino que contratan empresas para... Sí, en realidad es como que la ESA dice, necesito hacer este proyecto y lo hace otra empresa. Todo, digamos, no solo la ejecución, también la misma gestión interna de cómo se estructura, el lanzamiento incluso, todo. Eh, y claro, yo trabajo en esa parte. Perfecto. Y en este minuto estás trabajando en Euclid, me decías. Euclid, sí, sí, sí. Si me puede contar un poquito de qué se trata Euclid. Es un satélite que sirve para estudiar la materia de energía oscura. Y eso lo hace, digamos, estudiando. Bueno, yo no soy astrónomo, solía ser astrónomo amateur, pero y también que 2 años ahí, pero no soy el gran experto. Eh, pero lo que sí tengo entendido es que digamos, la manera en que realiza esta investigación es a través de la observación con una, digamos, una precisión increíble, realmente increíble, de galaxias que están muy lejanas. Las galaxias que están muy lejanas, dada la expansión acelerada del universo, si están más lejos, significa que son más cercanas al origen del universo también, porque Claro, son las que se expandieron más, han tenido más tiempo para expandirse. te entiendo. Entonces, digamos, miden las constantes universales o testean ciertos modelos que hay actualmente a través de observaciones directas en el rango visible y en el rango del- del infrarrojo. Yo estoy justo trabajando en la parte de control orbital y de actitud. La actitud del satélite es hacia dónde está apuntando. ¿Ya? Entonces, precisamente para esta aplicación se requiere una precisión realmente estúpida. O sea, es demasiado preciso. De hecho, cuando me dijeron, sí, esta es la precisión que debe alcanzar, y yo así como, ¿cómo? ¿Realmente cómo? La precisión que debe alcanzar es, si tú te imaginas, bueno, un círculo tiene 360 grados. Perfecto. Tú lo tienes que, digamos, ese es el movimiento que tú puedes hacer. O sea, tú giras en la silla y haces 360 grados. Divide ese movimiento en 360. Entonces, tienes un grado. Ese un grado lo puedes dividir en 60 minutos, minutos de Ya. arco. Entonces lo divides ese un grado que ya es bastante pequeño, lo divides en 60 minutos de arco. Y cada minuto de arco lo puedes dividir en 60 segundos de arco. Perfecto. Digamos que ya la precisión, digamos, de la actitud que llega a este satélite es una fracción de segundo de arco. Increíble. Se puede mover más rápido que 0.3. Bueno, era 0.3 radiados por segundo, que sí, es más o menos esa la escala. Es realmente muy preciso, muy preciso. ¿Tiene algún objetivo principal el Euclid? ¿Busca mirar algo en particular o obtener algún señal de algún tipo? Mira, es principalmente el hecho a ver, el objetivo principal, como te decía anteriormente, es estudiar la materia de energía oscura. Te Después es entiendo. más difícil el definir cómo lo haces. Y el definir cómo lo haces para este satélite es también lo que te contaba antes de ver las galaxias que se encuentran mucho más lejos, digamos, las que están prácticamente en el origen del universo. Eh, y a través de ello ellos logran como los astrónomos logran entender si los modelos que ellos tienen son compatibles con los que se observa, digamos, de manera empírica, o también incluso de calibrar los modelos que ellos ya tienen, porque ellos pueden decir, ok, el universo se comporta así,
teniendo estos valores, pero los valores no saben cuáles son. Entonces, saber cuántos son esos valores y así los pueden ir calibrando. Es como más o menos cuando Newton dijo su ley de atracción de los cuerpos y dijo, ya, ok, los cuerpos se atraen con esta fórmula, que es la multiplicación de las masas dividido en el cuadrado de la distancia, multiplicado por una constante. Ah, perfecto, qué bueno, ahora puedo calcular la fuerza. Más o menos, te falta la constante. Empieza a calcular. Claro, tal cual. Sí, es más o menos así funciona. Ya te entiendo. Oye, yéndome un poco al tema volviendo a la parte de astronauta, Ujú. eh, cómo uno, que me interesa mucho entender, porque alguien que está lejos de este mundo quizás no tiene, la primera noción que se tenía en la cabeza es, me imagino que un astronauta será astrónomo, quizás médico, porque necesitará eh, vérselas por sí mismo cuando esté en el espacio. ¿Cómo tú tomas la decisión? Porque tú me dijiste al principio amateurmente te gustaba el lado de la astronomía, después te fuiste por la ingeniería y ¿cómo fuiste formulando esa carrera o ese currículum que ahora estás haciendo? Mira, en general yo creo que todas las personas, o sea, los seres humanos, somos curiosos por naturaleza. Y es ahí cuando uno tiene que sacarle provecho. Bueno, precisamente esa curiosidad, o sea, por eso que los niños y niñas cuando son chiquitos, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te preguntan por qué, y uno dice, no, basta. Pero en verdad es porque tienen una cantidad o sea, una capacidad de exploración que es increíble. Y es solamente en ese momento en que ellos reciben esa información y la logran integrar dentro de sus cerebros y empiezan a armar toda una estructura. Y mientras más se ven estimulados, más tienen, digamos, capacidades cognitivas en el futuro. Entonces, bueno, me fui un poco por otro lado, Perfecto, te pero, entiendo. pero claro, dentro de esa curiosidad yo también empecé como a investigar sobre diferentes áreas y claro, en un momento llegué a la astronomía, pero simplemente por un gusto, o sea, era una pasión realmente de salir todas las noches a observar, tomar mis binoculares y observar, eh, registrar datos o simplemente aprenderme las constelaciones, aprender dónde están los objetos más interesantes, darme cuenta que en el cielo no hay solo estrellas, o sea, hay muchos objetos que tienen formas o grupos de estrellas que parecen como una burbuja llena de estrellas. Y ese tipo de cosas uno las puede ver, o sea, no es difícil, no necesitas un telescopio enorme. Con binoculares ya estás bastante bien. Y la cosa es que después también, bueno, hay una mezcla también ahí de nuevo, la curiosidad por la parte de computación, por la parte de la física en general. Me gusta el poder explicar la naturaleza y entenderla, digamos. Y creo que la mejor manera de entender la naturaleza, como los fenómenos que ocurren en la naturaleza, es a través de la física. O sea, es lo que a mí, digamos, me da la explicación que estaba buscando. Y realmente me logré entender muchas cosas. Y es de ahí que también se fue formando toda esta intuición, toda esta manera de ver el mundo también, que realmente te cambia la manera de ver el mundo. Y de repente dije, ya, ok, ahí quiero ser astronauta. Quiero llegar a Ahora, igual quiero cubrir un poco tu curiosidad de antes, porque eh, decías, claro, que para una persona que no está, digamos, tan habituada al tema del espacio, no es tan Exacto. fácil. O quizás necesito una persona que haga esto o que haga esto otro. Y para eso tenemos que remontarnos un poco a cómo nació, digamos, la exploración espacial y qué se viene ahora en la exploración espacial. Porque al inicio, ¿qué es lo que sucede? Que no se sabe nada del espacio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos gente que se la pueda, incluso si es que está por morirse, que pueda reaccionar, digamos, en situaciones de emergencia. Entonces, normalmente uno dice, ok, mandemos militares porque son los que están más capacitados quizás a enfrentarse a situaciones extremas. Y claro, eso ha sido así por bastantes años y después ya empezó a cambiar porque en el espacio se empezaba, ya sabemos más o menos cómo funcionan las cosas en el espacio, cómo las personas reaccionan en el espacio. No lo sabemos todo, siempre hay lugar para nuevas investigaciones. Pero ya nos empezamos a dar cuenta de que
se puede hacer investigaciones sobre biología, se puede hacer investigaciones sobre materiales, por ejemplo, o generar nuevos tipos de cristales, porque aquí en la Tierra no se puede porque tenemos la aceleración de la gravedad. En cambio, necesitas gravedad cero para poder tener esas propiedades. Entonces, no necesitas solamente militar, o que quizás te falta un físico que sepa trabajar con esos cristales, que sepa la teoría que hay detrás de eso. Quizás no ser el experto que diseñó ese experimento, pero que si llega alguien y le habla sobre eso, pueda entender de qué se trata y ejecutarlo. Entonces, quizás necesitas también un piloto, necesitas también, especialmente en las misiones con el Space Shuttle, en el transbordador espacial, necesitas pilotos. Entonces, están empezando a surgir nuevas necesidades. O sea, al principio era mucho más simple, o sea, era más difícil porque se sabía poco, pero era más simple en el sentido, necesito personas que sean capaces de la parte más física. Ahora ya se está volviendo una cosa un poco más multidisciplinaria, entonces necesitas gente que sepa hacer de todo. Y ahora con el boom que está teniendo de nuevo en el sector espacial, especialmente con la reducción de costos que te ofrece SpaceX, se está viniendo la cantidad de personas que va a poder ir al espacio va a ser mucha más dentro de los próximos 10-15 años. O sea, vamos a volver a la Luna en un par de años. Después, ¿qué se viene? Se vienen las nuevas bases en la Luna, nuevas bases en Marte dentro de 10-15 años. Entonces, estamos viendo un capítulo, digamos, del avance de la humanidad. Lo estamos viendo directamente en, digamos, nuestros ojos. O sea, está ocurriendo ahora. En vivo y en directo. Está ocurriendo exactamente en este instante. Y es ahí cuando uno decide, ¿me subo a este tren yo también? O le preguntamos también a los países o al Estado, ¿nos subimos a este tren o no nos subimos a este tren? Y bueno, por eso se necesita mucha gente de diferentes áreas. Qué genial, qué maravilla. Oye, y terminando o siguiendo con el tema de la checklist que estábamos conversando, estábamos hablando de que elegiste una carrera que tiene que ver o que va por una parte, la ingeniería aplicada en la electrónica, como me decías tú. Te fuiste a Europa a hacer ¿cuál fue el posgrado que hiciste específicamente? De mecatrónica. Mecatrónica, perfecto. Y ya estás trabajando en una empresa que le presta servicios directamente a la ESA, que está trabajando para el satélite Euclid. ¿Qué más tienes en tu como lista de cosas para poder llegar a ser astronauta? Mira, de nuevo, la pregunta es igual de oscura como lo ha sido siempre. ¿Qué se viene? O sea, no es como que no tenga claridad, pero simplemente es una cosa que trato de seguir, una, mi instinto, y dos, también en no olvidar de que el ser astronauta es una misión que, sí, digamos, es bueno ir al espacio, pero uno tiene que siempre darle un sentido mayor, que es, por ejemplo, el inspirar a nuevas generaciones a que sigan también cumpliendo sus sueños, ¿no? Por un punto de vista bastante general, pero también hay una tarea, digamos, con Chile, de que en muchos ámbitos quizás la educación no es la óptima, o la ciencia no se le da tanta importancia. Entonces hay mucho trabajo también dentro de la parte legislativa, la parte de las políticas espaciales, la parte de las iniciativas, o de la igualdad de género también en las carreras más científicas o ingenieriles. Entonces, en ese sentido, o sea, avanzar para ser astronauta se puede tomar desde el punto de vista que más te inspire. Entonces, sí, yo podría seguir tratando de obtener más habilidades que en verdad no sé tanto más que hacer. O sea, siempre se puede aprender muchas cosas más, pero al final, digamos, seguir absorbiendo información y habilidades, pero también tratar de al mismo tiempo devolverle eso a la sociedad que me vio crecer. Y es por eso que también estamos viendo posibilidades de generar programas en general de inclusión o de divulgación de la ciencia, o también por eso que tengo mis redes sociales en las cuales voy tratando de contar esta cosa, de humanizarlo un poco, porque ya actualmente, que todavía no he ido al espacio,
mucha gente me dice, oye, qué genial lo que estás haciendo, me parece como demasiado lejano. Y yo así, no, es precisamente aquí donde te detengo y te digo, no es lejano, no es lejano. O sea, yo nací en una familia de clase media, digamos la típica familia de clase media de los años 90, en la que, digamos, había un sueldo quizás en la casa solamente, y si no, si esa persona dejaba de trabajar, no había para comer, ¿no? Entonces no había Claro. nada más. Entonces, y así también fui creciendo. Entonces, no es tan lejano, o sea, es bastante similar a la gran mayoría de los chilenos. Y después simplemente se trata de ir, digamos, encajando un poco o tratar de descubrir dónde son las partes en las que te puedes ir potenciando más. Eh, pero eso se facilitaría mucho más si es que hay más roles a los cuales uno puede seguir. Porque es verdad que uno quizás, claro, yo tuve más iniciativa y por eso logré quizás como empujarlo un poco más, pero la idea es que cada vez se le haga más fácil a las siguientes generaciones. Más fácil en el sentido de las oportunidades y que sepan de la existencia de estas cosas. O sea, obviamente uno tiene que trabajar por ello, pero al menos saber de que existe. O sea, yo muchas cosas también las fui descubriendo así. No tenía ni idea que existía esto, no tenía ni idea que podía hacer esto o que podía hacer esto otro. Como que, nada, me he sentido como un niño muchísimas veces, incluso hasta hace poco. O sea, digo, oye, no tenía ni idea que en verdad podía, no sé, quizás ir a explorar las montañas aquí en los Alpes. Tengo los Alpes aquí al lado. Pero después la gente me dice, sí, pero tú no tenés los Andes en Chile. Y uno Con dice, toda la no, razón. tenía los Alpes allá mismo en Chile, o sea, tenían los Andes, que se son una de las, digamos, cordones montañosos más populares de todo el mundo. Entonces, Exacto. son ese tipo de cosas que quizás otra persona en Antofagasta no te habría dicho, vamos a hacer montañismo a los Andes, los tenemos aquí en la región. No, ese tipo de cosas la gente no sabe que existe. Yo ahora lo Claro. sé. Apenas vaya a Chile también tengo ganas de ir a explorar un poco. Pero es algo que ni siquiera a mis 21 años me lo hubiera, digamos, puesto en mente. Qué genial. Te entiendo perfectamente. A veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que, como dices tú, estás en otro, miras desde otro punto de vista las Exacto. cosas. Exactamente. Oye, ¿y cómo, ya que estás en el punto que estás, qué sigue de aquí en adelante? ¿Cómo, qué hay que hacer? ¿Hay alguna forma de postularse para ser astronauta? ¿Cómo se puede ser astronauta en ese sentido? Como ya teniendo todas estas habilidades y estos contactos y esta relación con la ESA. Sí, mira, a partir de la ESA no hay mucho que hacer en ese sentido ¿Ya? porque digamos, para ser astronauta de la ESA, y de hecho se abrieron las postulaciones hace poco, Sí, eh, no tienes que ser europeo o tienes que tener perfecto. una nacionalidad europea. Yo no la tengo. Eh, pero, digamos, no me desmotiva eso en absoluto, sino que digo, ya, o sea, en algún momento va a salir una oportunidad para mí, pero mientras, digamos, se tiene que dar esa situación, yo también tengo que estar preparado para ese momento. Entonces, sí, es verdad que, digamos, si miramos hace 5 años, claro, oportunidades directas no existen, Te entiendo. porque siendo chileno, no existe una agencia espacial chilena, no existe otra agencia que diga, sí, vamos a llevar un chileno, no se puede. Pero de nuevo, o sea, no es el momento ahí en que uno se detiene, uno no dice, ok, voy tratando de ir jugando o de ir, digamos, lanzando dados, lanzando semillas para ver, ya, por aquí quizás funciona. Y digamos, de eso se ha ido tratando. Y si lo vas pensando, está dando frutos, en primer lugar, porque ya estoy participando, ya voy en mi segunda misión análoga, o sea, como astronauta análogo, he recibido ya, digamos, entrenamiento para astronautas, hecho también con ayuda de astronautas de verdad. Eh, eh, y en ese sentido, o sea, también uno va avanzando. Y espera, que algo se me quedó en el tintero que te iba a decir, se me olvidó. Eh, y claro, o sea, ya me acordé. Si te das cuenta, ahora está avanzando tan rápido el tema espacial
que muy probablemente la cantidad de personas que vayan al espacio o sea, va a empezar a crecer ahora, desde este momento va a empezar a crecer exponencialmente. Entonces, todo se está dando más o menos como lo tenía planeado. O sea, ya estoy más o menos entrando en la edad en la cual la gente empieza ya a tomar astronautas. Tengo muchas habilidades. De hecho, si pudiera postular a la Agencia Espacial Europea ahora, cumplo con todos los requisitos. Perfecto. De experiencia, requisitos digamos, de liderazgo, de proyectos, de cosas. Tengo todos los requisitos. Entonces, para mí, no lo veo como, oh, me faltó esta oportunidad. No, lo veo como, ok, esto es una prueba más de que voy por el buen camino, porque tengo todos los requisitos. Entonces, Excelente. es todo un juego de cosas. También es un poco de ver el vaso medio lleno, porque quizás ni siquiera está medio vacío, quizás está bastante lleno. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, coincidentemente, justo en el último tiempo han empezado a salir estas iniciativas de este millonario japonés y un millonario también estadounidense, donde están haciendo concursos para invitar a la gente a poder conocer la Estación Espacial Internacional, a poder ir a darle una vuelta a la Luna. Entonces, cada vez lo tenemos más cerca, como dices tú. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, postulé al del millonario japonés. ¿Sí? ¿Y Sí, avanzaste a la segunda etapa? ¿O? yo voy en la tercera fase. Ah, genial, maravilloso. Sí, ahí Oye, vemos. Ahora en mayo me llaman para la entrevista, una entrevista personal, digamos, online. ahí voy a estar bien, bien atento a ver cómo te va en eso. Qué genial. Oye, quería entender un poquito, me quedé con una parte que me contaste de las misiones análogas. Más o menos de qué se tratan estas misiones análogas, qué es lo que hace un astronauta análogo y Sí. cómo llegas a eso, cómo parte todo eso. Sí, bueno, las misiones análogas son prácticamente misiones espaciales, pero se hacen en tierra, son simulaciones. Eh, Uno puede decir, bueno, ¿para qué vas a ir al espacio estando en la Tierra si es que no es ir al espacio? Es una pregunta, de hecho, es algo que también yo me Claro, pregunto, ¿qué sentido tiene? En realidad tiene bastante sentido, porque pasa muchísimo que hay muchos problemas que se dan en el espacio que tú los puedes tratar en la Tierra. Digamos, puedes generar investigación, puedes generar datos en la Tierra sin necesidad de salir al espacio. Pero son problemas que te sirven para ir al espacio. Entonces, eh, como simulación ya están empezando, generas esos datos a mucho menor costo y estás también progresando en el ámbito espacial. Entonces todo es un win-win al final. O sea, muchos experimentos también los puedes ir haciendo así o los puedes tener también como ensayo en la Tierra primero y después lo haces en el espacio. Entonces, bueno, de eso se trata la misión análoga en general. Y hay varias iniciativas alrededor del mundo. O sea, hay algunas que son hechas por la NASA. Hay una que se llama, creo, la misión Sirius, que es una misión si no me equivoco, de la Roscosmos, en conjunto con la NASA y la DLR, que es la Agencia Espacial Alemana, y que trabajan ahí personas que son elegidas, claro, son rusos y estadounidenses. Creo que quizás hay un europeo. Y prácticamente viven en una luna simulada y que están 6 meses ahí, o sea, totalmente encerrados. Entonces, ¿qué beneficios te da esto? Primero, el beneficio de también poder investigar cuáles son los problemas psicológicos a los cuales se enfrentan los astronautas, que es bastante duro en ese sentido, porque tú muchas veces te ves enfrentado al confinamiento, que es una cosa que hemos visto que afecta a muchas personas, especialmente ahora en tiempos de pandemia. El hecho de exacto. seguir trabajando en equipo dentro ok, yo te digo, enciérrate con 3 personas o con 6 personas un año en una pequeña, digamos, habitación de lata y en condiciones que igual son un poco incómodas para las personas. Entonces empiezan a aparecer condiciones de estrés. Tienes que mantenerte productivo, tienes que mantenerte en forma también, porque tienes que hacer más de una hora de ejercicio al día para poder no perder masa ósea, no perder masa muscular, eh, seguir siendo productivo y seguir manteniendo una buena relación con los demás, porque si no, la misión empieza a ir a darse con el tiempo.
Entonces, todos estos problemas son súper interesantes de tratar. Hay mucha gente hay muchos psicólogos espaciales también que investigan todas estas interacciones, especialmente en situaciones del espacio, y que se pueden ir, digamos, investigando también en tierra. Eh, Perfecto. y bueno, esta misión en la que estoy participando se llama Misión Asclepios, que es una misión de una universidad suiza, en ¿Ya? conjunto con el Centro Espacial Suizo. Y nada, digamos, se lleva bastante tiempo postergando debido a la pandemia. Se tenía que hacer el año pasado, en abril. Todavía no lo hacemos, pero ya hay una fecha definida, va a ser en julio. Y vamos a estar más o menos 2 semanas totalmente encerrados. Digamos, prácticamente es una caverna que se encuentra dentro de una montaña. Qué maravilla. Y vamos a estar realizando experimentos reales, digamos. Hay experimentos del MIT, hay un experimento de la NASA, hay experimentos de otras universidades y de empresas también, o sea, y experimentos estudiantiles. Hay un experimento también de agricultura espacial. Ah, qué buena. Y nada, o sea, es realmente espectacular. O sea, desde ahí van a salir digamos, publicaciones, digamos, en revistas científicas. Y va a ser gracias al trabajo que vamos a realizar nosotros los 6 astronautas ahí en el mismo lugar. Asociado a la misma misión también existe todo un entrenamiento, o sea, hay muchos profesionales que están ayudándonos a preparar la misión sin contar o sea, contando también con la ayuda de la Agencia Espacial Europea o de gente que está, o gente del Centro Espacial Suizo, el astronauta Claude Nicollier, que es una persona súper, súper genial él. También hemos recibido, digamos, training físico, hemos tenido que hacer buceo bajo un lago congelado, por ejemplo, ver cómo las personas, o cómo nosotros empezábamos a interactuar después de 3 días de estar acampando en los Alpes en invierno, durmiendo creo que hacían, a ver, ese día bueno, habían temperaturas bajo cero Ya. durante la noche, Mucho entonces frío. mucho frío y solamente tenías las cosas, digamos, abrigo y tu carpa. Y de ahí ya, ¿qué haces? En ese momento también hicimos como trabajo en equipo para poder, no sé, obtener agua, por ejemplo, construir un iglú. Construimos un iglú, yo jamás había construido un iglú. Qué genial. Qué Fue realmente increíble. espectacular. Nos dimos cuenta que en verdad no hacía tanto frío dentro del iglú comparado con fuera, Mm, entonces claro. realmente espectacular. Sí, sí. Es como cosas que uno ve en las películas, te tocó vivirlas, te toca vivirlas en este tipo de misión. Qué Sí. genial. No, pero hay incluso otros entrenamientos bueno, estos los hicimos a distancia, pero que también ayudan mucho digamos, en la vida diaria. Me explico. Tuvimos una capacitación en cuanto a la psicología espacial. Ya. A qué problemas se ven enfrentados los astronautas cuando están en el espacio, a la depresión a la que se pueden ver sometidos por el simple hecho de estar, digamos, confinados por tanto tiempo. A qué tipo de roces se generan, prácticamente casi en un 100% de las probabilidades se va a dar sí o sí. Sí o Entonces, sí. conciencia de que puede suceder eso también te ayuda a enfrentarlo cuando se da la situación real. Pero dentro de esas técnicas que uno logra entender y desarrollar en ese tipo de capacitaciones, también uno las puede aplicar en el trabajo y uno logra entender también cómo funcionan las dinámicas de grupo cuando hay mucho estrés. En mi trabajo igual tenemos muchas situaciones en las que hay mucho estrés porque, por ejemplo, tenemos que hacer trabajo en conjunto con el centro de control satelital que está en Holanda y que nos están tomando control de todo el satélite mientras pueden surgir algún tipo de problema, mientras estamos nosotros tratando de solucionarlo lo antes posible. Gente que quizás lleva trabajando 10 horas, entonces se dan situaciones de tensión. Yo también me he encontrado en situaciones en las que yo estoy estresado y tú dices, ok, en este momento tengo que respirar, cómo está funcionando la situación ahora o la otra persona, cómo está reaccionando en este instante. No responde a una cosa personal, sino que responde a una cosa bastante circunstancial.
todas estas técnicas pequeñas te permiten, digamos, mantener una mejor relación y también el mantener una mejor relación te lleva también al éxito de la misión. Exacto. Es todo un sistema, es todo un sistema que funciona en conjunto. Todas, digamos, los engranajes tienen que funcionar bien, incluso la parte psicológica. Claro, al final, como dices tú, es para que el éxito de la misión depende de muchos factores que uno no tiene contemplados si uno no está dentro de la misión. Por eso creo que es muy interesante poder vivir estas misiones análogas en la Tierra, creo que. Y como me imagino que, claro, obviamente son mucho menos costosas que planificar una misión fuera de la Tierra. Qué genial, Sebastián, de verdad que alucino escuchándote. Quería, quería ya, acercándonos un poquito al final, hacerte una pregunta un poco más amplia, pero que tiene que ver con de dónde somos nosotros, con Chile. ¿Cómo ves tú el sector espacial hacia el futuro con Chile? Ya que tú eres como al final uno de los embajadores chilenos de todo este sector, ¿qué oportunidades ves? ¿Qué opciones ves que tenemos? ¿Cómo has tenido contacto con personas que están desarrollándose en este ámbito y qué está pasando en este minuto y qué va a pasar a futuro? ¿Cómo lo ves tú? A ver, en este minuto igual se han tomado, justo hoy día estuve todo el día en una conferencia con principales actores del sector espacial. Pero esto fue Genial. un día de locos para mí. Precisamente, o sea, hay gente motivada, hay gente que realmente es muy seca, gente, estoy hablando de nivel, digamos, nivel que tú te encuentras en cualquier parte del mundo, incluso en las agencias espaciales. Pero lo que falta mucho quizás es voluntad política. En ese sentido, cuando estamos hablando de falta de voluntad política, normalmente pasa porque los mismos políticos son ignorantes en ese ámbito. Y es por eso que dentro de la misión que digamos que uno tiene que tener también es hacer divulgación para que los mismos políticos tengan un entendimiento y sepan que hay una necesidad mayor de este tipo de cosas. Por ejemplo, mucha gente, y aprovecho también de responder esta pregunta porque mucha gente me ha dicho, bueno, no tanta, pero algunos sí, ¿por qué quiere ir al espacio? O ¿por qué la gente quiere ir al espacio si es que hay tantos problemas aquí en la Tierra? ¿Por qué desarrolla satélites si es que, no sé, tienes problemas de comunicación en los hogares, la gente no tiene internet? Claro, O digo, precisamente por eso es por queremos eso ir. mismo. Porque cada vez que tú pides un delivery a tu casa, ese delivery utiliza el GPS que está en su teléfono. Que este teléfono probablemente utiliza tecnología que fue desarrollada primero pensando en el espacio y luego se pasó al teléfono por ese conocimiento que al final se comparte el conocimiento. O sea, los chips y semiconductores son toda una familia que se utiliza para todo al final. Además utilizó el GPS, está utilizando directamente estos satélites que están dando vueltas, que triangulan tu posición. La gente no tiene conciencia de esto, y es súper importante que la tenga también, porque cada vez que yo entro a Google Maps, digo, ok, el teléfono empieza a tener contacto con tres satélites diferentes, tres o cuatro satélites diferentes, para generar una triangulación y, digamos, hacer todo un set de cálculos matemáticos para saber dónde estás parado. Ok. Y después cuando hago alguna llamada a través de 4G o a través de Wi-Fi, muchas de esas conexiones también ocurren a través de satélites. O sea, digo, todo ese desarrollo espacial lo estaba utilizando en el día a día. Realmente en el día a día. De repente dices, pucha, va a llover hoy día o no. Revisa el tiempo. Sí, el tiempo se hace, muchas previsiones del tiempo se logran solo gracias a los satélites. Entonces, este conocimiento es súper importante. Ahora, ¿cómo se ve en Chile para los próximos años? Se tomó una decisión bastante importante hace poco con la creación del Sistema Nacional Satelital, que se van a integrar Perfecto. varios satélites digamos, a la flota chilena de satélites. Algunos comprados, pero también se va a hacer uno eh, se va a armar uno en Chile completamente. Entonces, ya estamos avanzando bastante bien en ese sentido, pero todavía falta la creación, por ejemplo, de una agencia espacial chilena
que prácticamente haga un poco más constante este desarrollo, que reúna también los intereses espaciales del país y que trabaje en conjunto con el gobierno, o sea, que sea prácticamente del gobierno. Esas son las cosas que diría que faltan. Ah, y una cosa más es que generar más interés en la gente. Entender que esto no es algo lejano, es algo que está ocurriendo actualmente. Entonces, así como una persona puede ser ingeniero de la minería, necesitamos también ingenieros que sean de la parte del espacio. Que no tienes que ser un superdotado para hacerlo, tienes que simplemente estudiar esa área y se va a lograr. Exactamente. Con esas mismas miras que dices tú, es un poquito lo que yo estoy haciendo con este podcast, es tratar de llegar un poco a la gente y que aprendan o que se entienda mirando desde afuera cómo es este mundo del espacio y que aunque el normal de la gente no lo crea, hay muchos chilenos y muchos latinoamericanos muy involucrados en esto y creo que esto va a ir creciendo y solo creciendo, como lo que hablábamos al principio, que estamos exactamente en el boom del sector espacial, así que estamos viviendo la historia en este minuto. Yo hoy día veía una cantidad de latinoamericanos que estaba trabajando en diferentes áreas de diferentes agencias espaciales. Yo digo, se juntaran todos estos allá en Latinoamérica, hacemos todo así. Entonces, como Exactamente, simplemente juntar, a crear una institución que los logre juntar a todos al final. exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, para ir ya cerrando, quería, si tenías algo final que decir, cualquier cosa, o dar también tus redes sociales como para que la gente, dónde te puede buscar, dónde puede saber de ti, o te pueden contactar o escribir. Sí, sí, me pueden encontrar en Instagram principalmente, digamos, porque es como, encuentro yo que es como lo más difundido actualmente. Astro-Ogalde, Perfecto. Astro-Ogalde. Y ahí, bueno, trato de publicar más o menos todo, más o menos lo que voy haciendo en mi día a día para avanzando en este camino. O sea, las cosas que, no sé, las conferencias a las que voy asistiendo, las charlas que voy haciendo. Precisamente esto, cuando salga esto, también va a haber un post. Excelente, excelente. Entonces, especialmente cuando se trata no sé, hago un vuelo o explico alguna cosa que me parece interesante, también todo eso las voy contando ahí. Así que eso, si quieren, me siguen y nos vamos a divertir. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Te pasaste. Un gusto Ya, conversar contigo, muy entretenido. Y te deseo el mayor de los éxitos en todo el camino que se te viene. no, no, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Estoy muy contento, la verdad. Vale, Sebastián, te pasaste. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.